Estamos ya al final del capítulo 25 de Deuteronomio, y vamos a estudiar hoy el juicio de Amalec. Ya hemos estudiado algo en cuanto a Amalec. Los amalecitas atacaron a los hijos de Israel cuando salían de Egipto, y les atacaron una vez más cuando llegaron a Cades Barnea. Eran nómadas en ese desierto. Leamos pues los versículos 17 al 19 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Israel había sido atacado por Amalec cuando salieron de Egipto. Esa fue la guerra en la cual Moisés estaba en la cumbre del collado, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Cuando Moisés alzaba su mano, Josué y el ejército de Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Por fin ganaron una victoria sobre Amalec. En aquel tiempo, Dios dijo una cosa muy interesante que leemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ya hemos mencionado que Amalec representa la carne. Y Dios tiene la intención de acabar por fin con la carne. La vieja naturaleza no puede entrar en el cielo. Usted y yo, amigo oyente, tenemos una vieja naturaleza que nunca puede ser obediente a Dios. Sin duda usted sabe que tiene esa vieja naturaleza. Trataremos este asunto más a fondo cuando lleguemos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Pero esta es una ilustración de la carne. Mientras que estamos en esta vida, nunca acabaremos con la carne. El Señor también hizo la siguiente declaración. Leemos allá en Éxodo 17:16, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vimos ya en la lección anterior que no debemos aborrecer la carne. No podemos vencer la carne siendo ascetas, ni tratando de abatirla, ni siendo religiosos o píos. Eso no logra nada. Lo que necesitamos, amigo oyente, es reconocer que hay una lucha que tiene lugar en cada uno de nosotros. Es una lucha entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. No podemos, pues, vencer la carne mediante la lucha. La única manera en que podemos vencer la carne es mediante el Espíritu de Dios. Es sólo el Espíritu de Dios quien puede producir los frutos del Espíritu en nuestras vidas. El Señor dice que raerá del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y damos gracias a Dios que algún día Él tiene la intención de acabar con la carne. Y así finalizamos nuestra consideración del capítulo 25 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 26. En este capítulo 26 encontramos las primicias y la acción de gracias. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 26 de Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Ahora Moisés pasa revista a la historia de este pueblo antes de que entren en la tierra prometida. Y quisiéramos que usted observara una cosa en particular, amigo oyente. Leamos el versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Cuál era la nacionalidad de Abraham? ¿Era acaso israelita? No, amigo oyente, en realidad no era israelita. ¿Qué de Isaac? Bueno, él tampoco era israelita. ¿Qué entonces de Jacob? Fue él cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. Bueno, todos ellos eran sirios. Salieron del otro lado del río,
Por eso les llamaron hebreos. Hebreo significa que vino del otro lado. Abraham era pues sirio o arameo, como dice aquí. No era más israelita que ismaelita. Después de todo, también era el padre de Ismael. Es el padre de muchas naciones. Por tanto, Moisés podía decir que su padre era sirio o arameo, como dice el versículo. Una familia, solamente unos pocos, descendieron a Egipto y allí llegaron a ser una nación grande. Después de que Moisés les cuenta su historia, les dice que cuando el Señor les haya traído a la tierra prometida, entonces deben hacer una ofrenda a Dios. Ahora el versículo 10 dice, «Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios». En los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, un día en el cual se da gracias a Dios por las bendiciones y beneficios recibidos durante el año, y eso es bueno. La mayoría de la gente procura reunirse con sus familiares para participar juntos de una suculenta cena de pavo. El origen de esta celebración se remonta a los tiempos de los peregrinos y puritanos que llegaron a la América del Norte huyendo de la persecución en Inglaterra. Y cuando llegaron hicieron una ofrenda de gracias a Dios por haberles traído a salvo a esta nueva tierra. Construyeron iglesias y escuelas y se esforzaron mucho. Tenían tan poco, pero de su pobreza dieron sus medios pecuniarios. Hicieron una ofrenda a Dios. Ahora, francamente, ¿cuántos de nosotros en verdad hacemos una ofrenda de gracias a Dios? Israel lo hizo. Es maravilloso, amigo oyente, hacer una ofrenda de gratitud y alabanza con nuestros labios, pero debemos también respaldar nuestras gracias con la billetera o bolsa de dinero. La alabanza y la billetera van juntas en la palabra de Dios. Bien, pasemos ahora al capítulo 27. Llegamos así a una de las secciones más fundamentales del libro de Deuteronomio. Este ahora es el tercer discurso de Moisés. Pertenece a la próxima sección mayor del libro, que tiene que ver con el futuro en la tierra. Esta es la tercera sección principal del libro y se extiende desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30. Se relaciona con la nación de Israel y el futuro de la tierra prometida. En esta sección encontramos el llamado pacto palestino que Dios hizo con Israel. Hemos llamado a los capítulos 28 al 30 de Deuteronomio la historia de Israel en la tierra prometida, escrita antes de que entraran en la tierra. La sección de Deuteronomio que comprende el capítulo 29 y se extiende hasta el versículo 10 del capítulo 30 es el pacto palestino. Al empezar esta nueva sección creemos que debemos decir algunas palabras en cuanto a un pacto. Esta palabra ya ha aparecido varias veces. Hay diferentes clases de pactos. Encontramos que los hombres hacen pactos, es decir, los unos con los otros. Esos pactos se mencionan en la Biblia. Luego tenemos los pactos que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento y algunos que hizo con toda la humanidad. Ya hemos estudiado el pacto hecho con Adán, el pacto hecho con Noé y el pacto hecho con Abraham. Estamos ahora en la parte de la Biblia que habla del pacto mosaico y el pacto palestino. Los pactos que Dios hace se dividen en dos clasificaciones diferentes: los llamados pactos eternos y los pactos provisionales o temporales. El pacto eterno es un pacto permanente y es incondicional. El pacto temporal es un pacto condicional. Es importante distinguir entre los dos. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional. El pacto que Dios hizo con Moisés, los 10 mandamientos, fue un pacto condicional. Dice allá en Éxodo 19:5, «Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis». El pacto palestino que hallamos en los capítulos que estamos por estudiar es un pacto incondicional. Este pacto tiene que ver con el futuro de Israel. Ya hemos visto que los israelitas están parados ahora al lado oriental del río Jordán. Están listos para entrar en la tierra. Ahora esta es la nueva generación. La vieja generación, como ya lo vimos, ha muerto en el desierto. El mismo Moisés no entrará en esa tierra. Veremos que este libro termina con un requiem a Moisés. Él muere, pero el pueblo entra en la tierra prometida bajo un nuevo líder. Ahora esta sección particular es profética y se relaciona con el futuro de los israelitas en la tierra a la cual están por entrar. Hallamos aquí algunas de las profecías más extraordinarias en toda la palabra de Dios. Veamos en primer lugar que debían levantar piedras o monumentos con la ley en la nueva tierra. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 27
de Deuteronomio. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Se les mandó escribir los 10 mandamientos en piedras grandes al entrar en la tierra prometida. Estas piedras deberían ser como monumentos levantados para recordarles la ley. Deberían vivir, pues, bajo la ley en la nueva tierra. La posesión de la tierra y su morada allí sería determinada por su obediencia a Dios. Ese fue un convenio condicional. Pero la tierra les fue dada sin condición alguna. Dios ha dado esa tierra a Israel, y ese es un pacto incondicional. Dios traerá de vuelta a Israel a esa tierra. Y es importante que veamos esto en esta sección. Continuemos leyendo ahora los versículos 4 hasta el 8 de este capítulo 27 de Deuteronomio. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Ahora la tierra les es dada como regalo, y después de entrar en la tierra tienen el deber de obedecer la ley. Deben vivir en obediencia completa a Dios. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 12. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Cuando entraran en la tierra prometida, la bendición del pueblo debía ser pronunciada desde el monte Gerizim. Y Moisés nombra a las tribus que pronunciarían la bendición. Ahora el versículo 13 de este capítulo 27 de Deuteronomio dice, y estos estarán en el monte Ebal, para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Las tribus que debían pronunciar las maldiciones tenían que estar en el monte Ebal. Estos montes quedan en la región donde la mujer samaritana vino al pozo. Ese pozo todavía está allí hoy en día. Hoy las regiones del monte Ebal y del monte Gerizim están en manos de los árabes, aunque son parte de Israel. Las bendiciones, pues, se pronunciaron desde el monte Gerizim y las maldiciones desde el monte Ebal. Ahora se da una lista de las maldiciones. Después de entrar en la tierra prometida, la posesión de esa tierra por parte de ellos dependía de una condición. Son inquilinos y se les exige pagar alquiler. Dios es el dueño de la tierra y ese alquiler es la obediencia a Dios. Sin embargo, son más que inquilinos porque Dios les ha dado esa tierra como una posesión eterna. Pero cuando una generación no obedece a Dios, esa generación será expulsada de la tierra, aunque la tierra continúe siendo suya como una heredad eterna. Es por eso que esa porción de propiedad raíz es el sitio más sensitivo en el hemisferio superior de este globo. Es la creencia de muchas personas de que ahora mismo podría surgir una guerra mundial a causa de lo que ocurra en esa tierra, y eso es verdad. Se da ahora una lista de 12 maldiciones, y no vamos a entrar en detalle en cuanto a esto. Solo vamos a leer algunos versículos. Primeramente el versículo 15 de este capítulo 27 de Deuteronomio. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Esta maldición se relaciona con los 10 mandamientos, y es una repetición de lo que ya les había sido dicho. Ahora el versículo 16 dice, Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, Amén.
Y no vamos a leer ahora sino la última, el versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, Amén. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 27 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 28. Y en este capítulo tenemos algunas condiciones de bendición en la tierra prometida. Todavía estamos en la sección que se relaciona con el futuro en la tierra prometida. Hemos leído acerca de las maldiciones y ahora llegamos a las bendiciones. Las bendiciones en esa tierra eran determinadas por la obediencia de los israelitas a Dios. Comencemos leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 28 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta es una parte condicional del pacto. Serán bendecidos tan solo si obedecen a Dios. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Al leer esto, quizás a usted le llame la atención el hecho de que se pronuncian 12 maldiciones, pero solamente hay 6 bendiciones. Ahora, ¿quiere usted saber por qué es así? Bueno, se lo diremos cuando lleguemos a las demás bendiciones. Nuestro Señor se paró en el monte y dio lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ahora, ¿cómo principió él ese sermón? Usted recordará que allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego tenemos las otras bienaventuranzas que siguen. Nuestro Señor empezó su sermón así, de esa manera, porque haría escuchar al israelita instruido. Había aquí una continuación de las bendiciones. Esas bendiciones les vendrían aún después de su larga historia de fortuna inconstante. A veces favorable, a veces adversa. Ya habían conocido cautiverio y habían sido traídos de vuelta a la tierra prometida. Pero todavía les esperaba entrar en otro cautiverio y ser dispersados por toda la tierra. Sin embargo, nuestro Señor comenzó pronunciándoles las condiciones para la bendición. Existe la promesa de una bendición si obedecen. Pasemos ahora a los versículos 13 y 14 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Consideremos ahora el castigo que resulta de la desobediencia. Leamos el versículo 15 de este capítulo 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Nuevamente vemos que esto es condicional. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta oportunidad porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos considerando este capítulo 28 de Deuteronomio, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y veremos la historia de Israel en la tierra prometida, escrita antes de su entrada, o sea, profetizada. Será pues, hasta nuestra próxima audición, que Dios le bendiga abundantemente.